creo que estamos en contacto con nuestro amigo Alberto Nadra. Alberto, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Mario, ¿cómo andan todos? Bien, bien. Aquí en un día bastante mojaditos, pasados por agua, pero por particularidades que no te voy a mencionar porque si no se nos iría el programa por temas colaterales que no tendrían nada que ver con la cuestión de fondo por la que te hemos convocado en el día de hoy. Alberto, vos has dado a conocer, digamos, o has difundido, si se quiere, una información que yo pongo entre signos de interrogación, que es que el 2% de la riqueza de Elon Musk podría resolver el hambre mundial. Es tan impactante el tema de que en una humanidad con millones y millones de personas bajo la línea de pobreza, o si se quiere en términos nacionales, bajo la línea de indigencia, porque por eso están desnutridos, mal alimentados, que con apenas el 2% del patrimonio de una persona se pudiera cubrir y resolver este drama mundial, que uno se pregunta en qué sistema vivimos. Pero primero empecemos. ¿Cómo es esto que con el 2% de la riqueza de Elon Musk se puede saldar el hambre en el mundo? Bueno, es muy simple. La información surge de un análisis que no proviene de ningún marxista retardatario ni de un delirio nocturno, sino que proviene nada más y nada menos que de David Blasey, el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Uh-huh. Y lo dice en una entrevista a la CNN, que no podemos tildar precisamente de periodismo militante. Claro. ¿Qué es lo que dice el director del Programa Mundial de Alimentos? Dice que con 6.000 millones de dólares se puede impedir la muerte inminente, porque de estos millones de personas que viven en la pobreza, en la indigencia que vos señalás, hay 42 millones que están en riesgo cierto de muerte cercana, 42 millones de personas. Con 6.000 millones de dólares se puede resolver el problema urgente de estas personas. ¿Cómo llega a esta conclusión? Elon Musk, el director de Tesla, el dueño de Tesla, sí, tiene un patrimonio neto de unos 289.000 millones de dólares, según Bloomberg, la agencia financiera. Uh-huh. Es decir, que el 2% de esa fortuna, que serían los 6.000 millones de los que habla el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, serviría para encarar este dramático momento, esta dramática coyuntura, y nos replantea el problema de cuál es el aporte global del ínfimo porcentaje de los ciudadanos del mundo que tienen la riqueza que equivale al de miles y miles de personas que habitamos este mundo. Y que también se puede analizar en la Argentina. No sé si te parece, lo encaramos. Dale, a ver, ¿qué análisis has hecho? Mirá, yo hacía rato que venía analizando este tema, no porque sea un invento mío, sino porque uno empieza a consultar, ve los datos que surge, Forbes, por ejemplo, la revista también estadounidense, uh-huh, absolutamente insospechada de periodismo militante, señaló en su último informe del 2020, que no incluye buena parte de las ganancias que han tenido en la pandemia estas grandes compañías argentinas, dice que las familias de Bulgerón, Galperín, Roca, Pérez Companqui y Romer, solamente esos 5 tienen una fortuna equivalente a 18.100 millones de dólares. Yo te recuerdo que son los grupos tradicionales, salvo Galperín, que en los 80 se enriquecieron con la dictadura, después se enriquecieron con las privatizaciones, son herederos de los viejos beneficiarios de la campaña del desierto, de la estatización de la deuda de Caballo y demás. Uh-huh. Y es obvio, como decía el autodidacta barrionólogo de sí mismo, que esa fortuna no la hicieron trabajando. No se puede. Por ejemplo, sí. No se puede hacer trabajando por más que trabajes 24 horas por día todos los días. Bueno, justamente, Mario, lo que yo me tomé el trabajo de hacer, y te va a resultar, porque yo te digo, lo he chequeado con economistas, econometristas,
porque no me cabía en la cabeza lo que esto significa. Una sola de estas familias, tomemos una sola, ¿no? Sí. Bulgeroni. 5.400 millones de dólares de fortuna de la familia declarados, no vamos con offshore, ni las cuentas en el exterior, ni los activos no declarados, declarados. 5.400 millones de dólares. Supongamos que un trabajador argentino tiene la suerte de ganar 50.000 pesos por mes. Sí. Supongamos que ese trabajador no tiene que gastar un peso ni en alimento, ni en viático, ni en indumentaria, en absolutamente nada. Gana 50.000 pesos y le quedan para ahorrarlo todos los meses, todo el año. Esos son 330 dólares por mes, promedio, supongamos, ¿no? Ni 200 del paralelo, ni 100 y pico del oficial, digamos 150 dólares, pesos el dólar. Son 330 dólares por mes, son 3.960 dólares al año que gana un trabajador en la Argentina que tiene la suerte de estar en blanco y ganar 50.000 pesos. Ahora, este es el tema que yo estuve viendo y que no me termina de cerrar el nivel de injusticia en que está viviendo la Argentina. ¿Cuántos años debería trabajar un hombre argentino para llegar a la fortuna de Bulgeroni? Esta que recién decíamos que trabajando obviamente no se hace. ¿Sabes cuánto da la cifra, Mario? ¿Cuánto es? Escuchá, porque es difícil de digerir. 1.363.636 años. Claro, es un absurdo total. Estamos hablando de 13.000 siglos, estamos hablando de cuando no existía la humanidad, cuando todavía los primeros monos que iban camino a transformarse en hombres, mucho después andaban por la Tierra, no hacía tanto que habían desaparecido los dinosaurios. Todo ese tiempo tendría que trabajar todos los días, 8, 10, 12 horas, un trabajador argentino para llegar a la fortuna solamente de la familia Bulgeroni. Entonces, realmente esto es inaceptable. Este es el ejemplo más grande de que este sistema, el sistema capitalista que lamentablemente vivimos, porque el fenómeno mundial que muestra más, y Tesla y el hambre mundial, y el fenómeno argentino que muestra esta cifra inconcebible de procesar, demuestran la injusticia del sistema. Sí, claro. Ahora, como es un sistema, el sistema también tiene demasiados mecanismos de defensa, y uno de esos mecanismos de defensa son los grandes medios de comunicación y la gente que promueve a través de esos medios de comunicación. ¿Cómo estás viendo el papel de los medios, por ejemplo, en la Argentina, justamente en defensa de un orden marcado por la injusticia? Bueno, a mí me parece que lo que hay que tener en claro es que el viejo concepto de medios de prensa y medios de comunicación, esa historia que incluso nosotros vivimos de medios que eran propiedad de una familia y que expresaban a determinado sector, por ahí digamos la nación era la oligarquía bonaerense, la razón estaba más vinculada a los intereses de los militares vinculados a las empresas que los iban adoptando y sus directores. Todo eso se terminó. Hoy los grandes medios son parte de grupos multinacionales diversificados con intereses en la comunicación, pero intereses en el agro, por intereses en la industria, con grandes intereses en el aparato financiero, en la vinculación con el sistema bancario. Es decir, que los medios que tanto indignan a algunos o que satisfacen a otros, en realidad lo que están expresando son los intereses concretos del sector más minoritario de la sociedad argentina, que es el que concentra esta riqueza de la que estábamos hablando. Son estos intereses los que están defendiendo. Por eso se volvieron locos con el pequeño atisbo de cierta justicia tributaria que implicó el impuesto a la grande fortuna. Por eso se vuelven locos con el avance del Estado en cualquier sistema mínimo de regulación de precios o ni hablar de control de la ganancia, ¿no? De los márgenes de ganancia, eso no, ni quieren hablar, porque el control de precios es una cosa y evaluar margen de ganancia es absolutamente otra.
Todo esto que también les permite promover a estos falsos libertarios, estos Milei, estos Esper, que hablan del Estado como si la oligarquía y la burguesía argentina, la gran burguesía argentina, hayan vivido desde su propia existencia, de su propio nacimiento, no hayan vivido del Estado, porque es el Estado, primero es el Estado del que se apropiaron gracias a él de las grandes tierras que eran de los pueblos originarios y que le entregaron después de la conquista del desierto. Después hasta las familias tradicionales que entraron en ruina vendieron sus mansiones y ahí tenemos la Cancillería, los Alsaga, el Círculo Militar, la estatización de la deuda, toda la deuda externa, todos los créditos que habían pedido los grupos económicos que hoy se florean y hablan de ganancias y de pérdida y de sufrimiento y de hostigamiento, le privatizaron todos los créditos, es decir, que le estatizaron todos los créditos, es decir, que nosotros estamos pagando desde el fin de la dictadura todos los créditos que pidieron los Macri, los Bulgeroni, los Pérez Compán, los Roca, los estamos pagando entre todos los argentinos. Y también la especificación asimétrica, el blanqueo de Macri. Eso, todo eso es no subsidio a los pobres, como dice, esto es subsidio a los ricos. Esto es subsidio a los ricos. Como también se olvidan cuando hablan del Estado y del fantasma del Estado y el Estado que les quita la libertad, ¿quién le construye los caminos? ¿Quién le arma las infraestructuras? Me gustaría que cada uno de estos señores que tienen esta fortuna instalaran su propio sistema de electricidad, instalaran su propio sistema de agua, su propio sistema de gas, sus propios gasoductos. Sería muy interesante que toda la infraestructura que beneficia al conjunto de la producción y por lo tanto directamente a ellos en sus ganancias, la tuvieran que con su iniciativa privada y su inteligencia empresarial, como dicen, tuvieran que invertirla o pagarla directamente ellos. Todo eso es fruto de la producción social, del esfuerzo social de todos los argentinos que hemos pagado la infraestructura con la que se han construido los caminos, las centrales hidroeléctricas, las centrales de gas, y todo esto los medios lo ocultan, los medios lo disimulan. Ahora está excelente lo que decís y lo comparto plenamente. Ahora, una pregunta que tiene que ver, por ejemplo, ayer lo hablábamos con Polino, porque en realidad en la Argentina hay un conjunto de leyes que permitirían, tener un control de precios. Están las leyes de góndola, están la ausencia todavía del defensor del pueblo desde hace 11, 12 años. Pero hay legislación, pero por sobre esa legislación está el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que entre otras cosas le garantiza a los trabajadores la participación en la ganancia de las empresas y el control de la producción y colaboración en la dirección. Es decir, que esto permitiría que la clase trabajadora pudiera jugar ya no un papel externo a las empresas y controlarlas desde afuera, sino también controlar su ética, su conducta, su razonabilidad e incluso su eficiencia y mejoramiento, no desde afuera sino desde adentro. ¿A qué atribuís que los gobiernos democráticos no se hayan animado en 38 años ya de democracia a reglamentar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional? Bueno, en realidad no lo han reglamentado no solo en estos años de democracia, sino desde que se instauró el artículo 14 bis en la Convención Constituyente del 58, creo que fue, sí. Que a su vez trató de disimular la liquidación de los derechos que había instaurado la del 49, la del 49. Con Perón. Es decir, nunca lo han querido reglamentar y eso es lo que le permite a algunos voceros liberales hablar de que son derechos abstractos, que no tienen aplicación práctica, que son aspiraciones y no derechos, es decir, desconocen el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. ¿Cómo no van a desconocer el derecho instaurado por la Constitución de los trabajadores a participar en la ganancia de las empresas y a controlar su funcionamiento y su eficiencia?
está comprobado en el mundo, incluso en los países capitalistas que con eso se han enriquecido aún más, está comprobado en el mundo que la participación de los trabajadores por distintos métodos, eso no importa, porque países han aplicado algunos métodos como control de calidad, otros han aplicado otros, pero que la participación de los trabajadores incrementa la productividad, aumenta las ganancias, y que posteriormente, obviamente, que es lo que acá no quieren aceptar, impone una distribución más justa de la riqueza generada. Lo que pasa que lo más retrasado del enfoque del capitalismo mundial, que es el que defienden nuestros medios, defienden nuestros sectores, incluso una parte muy importante del actual gobierno, es que no se debe controlar, no se debe participar, porque eso implica necesariamente que después tengas que replantearte de qué manera se distribuye la ganancia. Cuando nosotros hablamos de que no es posible la justicia social en este sistema capitalista, no lo decimos porque queremos pelearnos con los compañeros peronistas, que por ahí tienen ilusiones en este capitalismo serio que es imposible, sino que lo que estamos señalando, y por eso es que no se animan, porque tienen que ir contra la esencia misma del sistema al que pertenecen, lo que estamos señalando es que mientras la producción sea social, mientras la producción de la riqueza de la Argentina y del mundo sea generada por el conjunto de los argentinos o de la población mundial, pero la apropiación de esa riqueza sea en manos privadas y cada vez menos manos privadas, se calcula que el 1% de toda la población mundial es la que tiene el 60-70% de la riqueza que se produce. Mientras la producción sea social y la apropiación sea privada y cada vez más concentrada dentro de lo privado, lo único que podés discutir es si la injusticia social es mayor o menor, pero jamás vamos a poder hablar de justicia social plena en serio. Sí, claramente. Te hago la última pregunta, casi obligado, porque está en la tapa de los diarios y tiene que ver justamente con el tema de nuestra deuda, en particular la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el gobierno adoptó una postura, no es la que yo comparto, pero dentro de esa postura, digamos, en definitiva, el que tiene la responsabilidad de gobernar es Alberto Fernández y ha asumido, le pide una mayor flexibilidad a Joe Biden para honrar la deuda, ¿no? Yo digo, bueno, la palabra honrar me sonó tan mal, porque es una deuda, digamos, tan deshonrosa, una manipulación tremenda y una intromisión incluso del Fondo Monetario Internacional en los asuntos internos de la Argentina para tratar de promover la candidatura de Mauricio Macri, que como perdió, realmente jugaron a caballo ganador y perdieron. Todo buen perdedor dice, bueno, perdí. No, los tipos no solo no pierden, sino que además le exigen al gobierno siguiente que, bueno, que se atenga a las consecuencias de pagar lo que ellos invirtieron para que gane su oponente. ¿Cómo ves vos la postura frente al tema de la deuda y cómo ves la incidencia, no nos queda mucho tiempo, de la deuda en el futuro inmediato de los argentinos? Cuando digo inmediato, digo 2022, 2023, inmediato me estoy refiriendo 6-7 años adelante. Mira, comienzo por el final y te digo contundentemente, con este nivel de endeudamiento, aún refinanciado a 10 años, con este nivel de endeudamiento, y en las condiciones que está planteado, no hay ningún futuro para la Argentina, por más que hagamos un acuerdo que postergue por 10 años en un proceso de 10 años los vencimientos. No tenemos futuro porque no hay posibilidad de invertir en desarrollar la producción y por lo tanto aumentar la riqueza de los argentinos, con la cual supuestamente tendríamos que pagar o podríamos pagar la deuda. No hay posibilidad ni de pagar la deuda y tampoco hay posibilidad de un futuro mejor para los argentinos. No digo como debe ser, simplemente mejor. Eso es de ya. Lo último, con respecto a la deuda, yo creo que el enfoque es equivocado desde el inicio, porque desde el inicio Argentina se tendría que haber puesto muy firme, pero absolutamente firme, en
el carácter odioso, como dicen los estudiosos, y como en su momento desarrolló ese gran juez que fue Salvador María Lozada, el carácter odioso de una deuda que fue pactada a espalda del pueblo argentino y a espalda del Congreso argentino, a espalda de las leyes argentinas, y que por lo tanto es ilegal, es ilegítima. Y después podemos agregar los elementos políticos que vos señalás desde el punto de vista que sí, que efectivamente fue para bancar la campaña de Macri, pero el problema de origen de la deuda con el Fondo Monetario, así como en la privada habría que haber investigado mucho más, pero el origen ilegítimo de esa deuda, la violación de las leyes argentinas y de las normas del Fondo Monetario Internacional, tendrían que haber hecho que la negociación empiece por una posición durísima en ese aspecto. Nos tendríamos que haber planteado con una dureza inamovible, en el sentido que admitan que esa deuda fue mal otorgada, mal resuelta, que era de imposible pago. ¿A quién se le ocurre que podemos pagar el año que viene 19.000 millones de dólares, con pandemia, sin pandemia, aunque estuviéramos en el mejor momento del ascenso económico de los años del kirchnerismo? Es imposible pagar 19.000 millones de dólares para un país con 50% de pobres y 20% de indigencia, con más de la mitad de sus niños en situación de pobreza. Es imposible porque no están. No es que no los vamos a destinar a eso porque los vamos a destinar a otra cosa, no están. Así que realmente en este aspecto, francamente, es uno de los que a mí me parece más débiles, más cuestionables, y que nos ha dejado en peores condiciones de la actual gestión. Bueno, Alberto, ha sido un gusto, el tiempo se nos ha ido y la continuamos en cualquier otro momento, ¿te parece? Pero por supuesto, Mario, un abrazo gigante a todo el equipo de La Brújula. Muchísimas gracias. De aquí igual un abrazo para vos. Hemos hablado con Alberto Nadra, dirigente histórico de la Federación Juvenil Comunista, del Partido Comunista Argentino. Hoy, respaldan al Frente de Todos, al gobierno, pero desde una posición, como ustedes ven, independiente, crítica, y total y absolutamente respetable.